Hola amigos B2Truckers, bienvenidos a un episodio más del podcast B2Truck. El podcast enfocado en tener, mantener y operar el equipo de transporte, buscando la eficiencia kilómetro a kilómetro. Y hoy, pues haciéndole caso a Dafne, mi hija, que dándome las estadísticas me dice, oye papá, no has entrevistado a ninguna mujer. Y Berta luego me dijo, oye, Lilian. Y pues, bienvenida Lilian. Gracias. Hasta chinito me pongo de que me acompañes. Lilian Blanco de Transportes Potosinos. Gracias, Sergio. Un honor estar contigo. Muchas gracias por considerarme. Para mí es muy importante porque, como bien lo dijo Dafne y lo reafirma Berta, somos pocas las mujeres y las que somos estamos un poco rezagadas por el área que es el transporte, que es más masculino, así lo tenemos visto. Pero como yo vengo de una familia de transportistas por ambos lados, mi abuela dirigía una empresa. Entonces, para mí siempre es como muy normal que una mujer estuviera, ¿no? Perfecto. Entonces, sí. por esto creo que, como dije, ay, no, pues a mí como que no se me hace tan Tan sí. difícil. Perfecto. Comenzamos. Este programa es patrocinado por Trailmag, distribuidor de remolques, caja seca, refrigerada, portacontenedores y dolly, nuevo y seminuevo, con más de 30 años en el mercado nacional. Mexicolven, empresa dedicada a ser un vigía de tu unidad. Líderes en los sistemas de calibración de llantas para camión, tractocamión y equipo de arrastre. Líder proveedor de equipos APU, aire acondicionado a motor parado. Truck E-Commerce, plataforma digital dedicada a la venta de camiones y tractocamiones nuevos y seminuevos. Pues, Lilian, vamos platicando de lo más antes, como dicen en el rancho. Todo mundo tenemos perfectamente bien ubicado Potosinos. Pero a mí me tocó en mis inicios, ahí por 1990, ir a visitar a Porteadores de México. Y atrás del Hotel Carton, llegué, toqué, era una casa muy antigua, muy bonita, de esas con patio en el centro con una fuente. Así es. Salió tu tío Beto, sería Beto, Chuy. muy Chuy, alto, Beto. de pelo canoso. Ajá. Luego ya conocí a Arturo, conocí a los demás tíos, pero fue una experiencia bonita y de ahí me quedé porque en ese tiempo todavía existían las empresas que fueron íconos como Mololoa, Prisa, había mucha empresa y Porteadores, pues, muy antigua, ¿no? Sí. Tu abuelita, ¿cuándo comenzó tu abuelo? ¿Cómo empieza Porteadores de México? Pues mira, muy el inicio de ellos son de Durango. Y ellos crecieron en la sierra, algunos de mis tíos nacieron en la sierra, mi abuelito era capataz de aserraderos. Ajá. Entonces llega un momento de que la familia empieza a crecer y mi abuela vio que no había escuela, que le dijo, no Alberto, vámonos. Dice, yo no puedo estar aquí porque los muchachos pues llega un momento de la escuela que ya no pueden continuar. Ajá. Y fue cuando deciden emigrar aquí a Guadalajara. Para esto comentaba mi abuela que fue mi abuelo un tiempo a Culiacán y a Guadalajara, y luego ya regresa y le dice, Laura, hay estas dos opciones. ¿Cuál? No, pues si mi abuela sin pensarlo, Guadalajara. Entonces aquí llegan, mi mamá ya jovencita, era de las mayores, Ajá. entonces llega aquí y pues ya empieza también, continúa sus estudios, nacen mis otras dos tías, las últimas, porque las demás ya venían. Entonces aquí se establecen. Y es como mi abuelo venía pues realmente ¿A buscar trabajo. Él empieza a buscar la logística, que en aquel momento podríamos llamarle el coyote, ¿no? El que buscaba la carga, encontraba al hombre camión, y bueno, y pone su oficina, y él se dedicó a eso. Y mi mamá, que en aquel entonces estudió secretariado, que era como común estudiarlo, Comercio secretarial con contaduría privada. Ajá. Sí. Mi abuelo era contador Pero privado. muy completa porque realmente salías preparado. De la secundaria salías preparado ya. Ajá. Y salías con una carrera técnica que te abría las puertas a cualquier empresa, claro, a cualquier empresa.
Entonces, sí, ahorita creo que es un poco, ahora sí hay que hacer la carrera, como paso obligado, Sí. pero en aquel entonces te podías desempeñar muy bien con la carrera comercial. Y pues así empieza mi mamá a trabajar. En aquel entonces te podría hablar del año, podría decir 57, 56. Mi papá, nacido en San Luis Potosí, pues de ahí viene el nombre Potosinos, porque mi papá siempre llevó el Potosinos en el corazón. Sí. Y para él siempre Potosinos. Y conoce a mi mamá de su ruta que tenía, él iba mucho a Tampico, México. Llegaban muchos barcos con la melaza y cosas que entraban por Tampico en aquel entonces. Ajá. Era el puerto de más altura que afluencia. había. De más Bueno, afluencia. Veracruz y Tampico, Sí. pero Veracruz era muy peligroso. Me acuerdo que llegó a ser el puerto más caro para desembarcar por lo viejo y peligroso. Y peligroso. Entonces mi papá siempre de Tampico empezó a viajar para acá, llegaba a Guadalajara, entonces llegaba él buscando carga para regresarse. Y pues Y ahí conoció a tu ahí mamá. conoce a mi mamá y pues de ahí nace familia. nace el amor Ajá. y bueno, se casan. Entonces esta es como una parte para mí me gusta mucho porque mi papá comentaba que su mayor apuro cuando andaba noviando era juntar 645 pesos para pagar la mensualidad. En aquel entonces era un Torton, lo que Ajá. es un Sí, Torton. no había trailers No había tanto trailers. como hoy en día se ven. Era un Torton de lona y Ajá. todos como los conocemos tradicionalmente. Entonces, para él era lo más importante su mensualidad y que le quedara dinero para llevar a Lili los domingos al Parque Morelos a pasear, junto con las chaperonas, que en este caso pues eran las hermanas menores. Tus tías, a mí Mis me tías. tocó conocerlas. Te tocó muy agradables, Sí. muy Sí, sí, agradables. sí. Entonces mi papá se hizo con las niñas, muy de familia y las niñas lo siguieron mucho. Mi papá era muy muchachero, entonces siempre, yo con ellas crecimos y mi papá siempre como todos parejos ahí, como que era la cosa muy, muy pareja. Y a él les gustaba mucho estar con mi mamá, y así que crecimos juntos ahí. ¿Cómo ves? Oye, y porteadores, tu abuelo empezó negociando la carga, pero se convirtió en ruta, ¿no? Se convirtió en empresa, ¿cómo les dice? Concesión. Sí, bueno, ahí viene es que yo, perdón, me emociono con esta parte, pero Sí. retomemos la empresa materna. Pues sí, mi abuelo empezó ahí a hacerla y poco a poco se fueron haciendo esos camiones. Tenían también los permisionarios, que pues anteriormente nosotros también empezamos de esa manera con los permisionarios. También ellos llegaban a cargar, pero fueron adquiriendo ellos también sus camiones. Y mi abuelo era muy versátil para las relaciones. Ajá. Y mi abuela era muy buena para cuidar el dinero. Entonces, ella se quedó en la oficina y mi abuelito era mi papi Beto le llamamos porque no les gustaba, como nunca les dijimos abuelitos. Ajá. Era papi Beto y mami Lali. Ajá. Así les llamamos. Siempre era ella en la oficina y mi abuelo buscando, haciendo las relaciones, trayendo los clientes. Entonces, sí, hicieron muy bonita mancuerna al momento de que ella administrando y él Ella cuidando los bienes y él así es. generando Y él el generando. negocio. Entonces hizo un negocio muy bueno con mucho crecimiento. En el 70 fallece Tu mi abuelo. papi Beto y ella sigue al mando de la empresa porque mi tío Jesús, mi tío Chuy, que él era el operador. Ajá. A él era de operador de tráiler, pues él siempre... Le gustaba Pero la en ese carretera. momento ya había tráilers, Ajá. ya venían los tráilers y algo, le digo a mi mamá, yo me acuerdo mucho que cada año había que llevar al tío Chuy al aeropuerto porque se iba a Mexicali a traer el tracto nuevo. No digamos qué línea, qué marca, pero ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos que Ya es la sabemos. Es Iba, el Kenworth. entonces ya él iba y a los 15 días, 3 semanas regresaba él. Con su carro. No, nuevo. pues bueno, nomás llegaba y pitaba y todos, ¡ah, ya llegó! La fiesta. Y el champán para tronarle que antes sí se podía. Sí. Ahorita ya no lo puedes hacer. Pero anteriormente... Ahorita con el sidral haga usted de cuenta que es champán sea polo. No, pero ya no aguantan aparte, ya no te rompen la botella La fibra de vidrio. La fibra de vidrio. Estrellas. Eso, y entonces anteriormente sí era la De ceremonia. lámina. Era la ceremonia, que tú podías agarrar la botella y la rompías y era una felicidad, ¿no? El bautizo. El bautizo El bautizo del del nuevo miembro de la flota.
Entonces, así creció. Y mi abuela siguió al Oye, mando. pero se traía el camión y la caja, porque allá también se hacía la caja Ya Roxa. traía la caja, claro, sí. Y traía todos la caja traían con- Roxa, era... Y venía cargadito. Sí. Y se hacía ya, empezaba el primer viaje. El flete. El primer flete, ya estrenando y ya con su flete. Fíjate, y sin aire acondicionado y sin dirección hidráulica. Así es. Eran buenos operadores en Muy, aquella época. muy buenos operadores. Y aparte, bueno, a mí me tocó mucho viajar con mi tío Chuy. Ajá. Cuando se casa, me toca... Pues no, bueno, yo tenía que ser ministro, y portarme bien para que me llevaran a... Él andaba mucho en el Pacífico, es la ruta de ellos del Pacífico. Ajá. Y él también, como pues también nos quería mucho, siendo mi mamá la mayor, siempre tuvimos mucha acogida con todos mis tíos. Nos llevaba, nos turnábamos para irnos al viaje. Para agarrar Obregón, Claro, todo. Hermosillo, Sí, hasta Tijuana. me Hasta imagino. Tijuana. Hasta Tijuana ya eran los viajes esos bonitos. Y de ahí, pues ya continúa mi abuela trabajando y hace también su buena flota. Mi abuela fallece en el 98 y se quedan a cargo mis 3 tíos y una de mis tías, Idolina. Ajá. Los 4 son los que dirigían la empresa. Ahorita mi tío Chuyi fallece y quedan los 3 a cargo de la empresa. Ajá. No han tenido, antes como que era para ellos más fácil, movían el asbesto, tenían mucho movimiento, Ajá, pero de carga hay específica. de carga específica, pero esas empresas también fueron ya decayendo y desapareciendo del mercado y ahorita pues siguen trabajando también con menor flota, pero siguen trabajando ellos todavía. Qué padre. Esa fue por la parte materna. Por la parte materna. ¿Trabajaste tú en Porteadores No, algún nunca, tiempo? no, nunca. Pero veías la documentación, tu Veía. mami sí trabajó ahí sin problema. Sí, pero bueno, realmente fue muy poco lo que mi mamá estuvo. Se porque casó- mi mamá se casó a los 18 años. Así que, Yo con mi mamá hablo mucho de eso. ¿Por qué a los 18, mamá? porque eran mayores de edad y ya se Sí. podían casar. Si hubiera sido antes, capaz que se casaban antes. Sí. Antes era como esa parte, ¿no? Y bueno, y era una parte bonita porque pues a nosotros nos tocó, a mi papá le tocó conocer a sus nietos y convivir con ellos y ver a los hijos. Yo creo que es la parte más padre. la parte bonita porque si ya tienes los hijos- Disfrutarlos. Claro. Oye, Claro. entonces, 2, 3 años y se casa con tu papá. Sí. Y empiezan, tu papá no era Potosinos, era Fletes, México, San Luis. Esa fue la... No, un poquito antes, él manejó el triángulo asociado con el señor Reyes, Ajá. de Tampiqueños y Duarte del Noroeste. Trabajaron, se llamaba El Triángulo, la primera empresa que ellos formaron. Ajá, de Tampico a... México, Guadalajara. Ajá. Que fue la primera empresa que hizo con el triángulo. De hecho, se hicieron compadres, porque no sé quién bautizó a quién, pero, Pero hay eran los compadrazgo. padrinos, junto con los Orendain también, que Ajá. también hacían sí, mucha todavía ronda. sigue la empresa de Que- los Orendain. Ajá, que eran mis padrinos, los de bautizo. Fueron ellos mis padrinos, porque pues era siempre como que fue esa parte. Había mucho gremio. Había mucho en ese gremio y tiempo, en mucha ese- camaradería y Sí. no era como tanta competencia, creo que era más noble la situación, más fácil de llevar. Sí, es que todo cambió para cuando se abrieron las fronteras. Hubo que hacerse muy rentable, muy competitivo y eso fue Eso es deteriorando. detonante, sí, detonó el cambio. Exactamente. Detonó el cambio. El crecimiento del transporte, ahí fue lo que... Primero lo que una detonó. criba, desaparecieron muchos. Sí. Y luego Resurgieron. la competitividad unos contra otros. Entonces, primero fue el Triángulo y luego Fletes Y México luego- San Luis. Sí, no, el Triángulo y después fue Transportadores del Potosí, que es lo que cuando mi papá decide, hablan y platican bien, dice, bueno, hasta aquí llegaron a un buen acuerdo, se retiraron y mi papá dejó ese nombre y empieza con Transportadores del Potosí. Sabes que yo con tu papá platiqué muchísimo, hice muchísimo esfuerzo por ofrecerle camiones, hasta un día que me dijo, tienes que entender que muevo las refacciones de Kenworth. No puede haber otra marca que no sea un Kenworth en mi línea. Ahí lo dejé de molestar, porque le insistí mucho. Sí, ya sé. Insistí. Sí, bueno, es que tienes que ser fiel, ¿no? Sí. Es una parte
creo que nos fortalece mucho el nosotros ser entre los mismos... Agradecido Claro, y cliente, cuidar a la marca que te da. Claro, cuidas y los dos nos crecemos juntos. Sí, sí, no, mucha historia y mucho tiempo. Sí. Y entonces se genera Potosinos. Viene Potosinos. ¿Cómo empiezas tú en el transporte, Lili? A ver, Sergio, a mí la cigüeña me dejó ahí. Sí, o sea, pero yo conozco gente que no opera en el transporte, pero tú te metiste súper de No, lleno. mira, Sergio, sucede una situación que yo creo que pocos la conocen. Nosotros fuimos muchos. Ajá. Y ya sabes que entre hermanos muchos de repente teníamos algunas diferencias. Y Entonces mi mamá decía, en la tarde, te lo llevas. Entonces, a trabajar. Una parte se quedaba en la casa y la otra iba a la oficina. Por ejemplo, con mi hermana y yo, era una semana y una semana. Ajá. Una semana ir en la mañana al colegio y en la tarde a Potosinos. Ajá. Para estar, y mis hermanos de igual manera, en diferente área, pero así mi papá no se... Mi mamá nos... No, les dejaba de nalguear. Nosotros fuimos 6. Ajá. Y mi mamá era una maestra para el cepillo y la chancla. Tenía ya Valenzuela, yo creo que le aprendió el cómo picheo. cómo salía. En ese tiempo se podía. Sí, se podía. Entonces, para nosotros fue como muy común el ir a trabajar. Y ahí hacías de todo. Desde si estaba sucio, agarrabas la escoba y barrías. Empezabas con la máquina, eran las máquinas esas. Olivetti. Y también, y estando en colegio, también que te daban... Mecanografía. Pues ahí empezabas a teclearle y a hacerle y empezar a documentar. Y así empezamos, todos mis hermanos y yo empezamos así. ¿Cuáles fueron muy las bonito. primeras instalaciones? Nosotros... Porque yo los conocí ya en Los Ángeles. Bueno, nosotros, la que yo... estuvimos siempre en la colonia San Carlos. Estuvimos un tiempo en donde era la maderería, en Gante y José Luis Verdía, una cuadra de Los Ángeles. Una esquina muy grande que tenía entradas por varios lados. Ahí yo recuerdo mucho esa oficina porque mis hermanos ahí crecieron. Entonces, ¿qué hacía mi mamá? Tenía un corralito de esos de madera a un lado y los niños ahí y ella acá, documentando y atendiendo clientes. Pero y todo. Ahí ya fue Arturo, Alejandro. Chicos ellos, y fue Ajá. cuando mi papá empezó a aperturar las sucursales. Entonces, mi papá viajaba y mi mamá se quedaba a cargo de la familia y de la empresa. Entonces, Nicho ya estaba grande. Nicho ya tendría alrededor de 15 años. Todavía no manejaba. Todavía no manejaba, manejaba una motito para ir a la secundaria. Pero, entonces, así fue como nosotros realmente crecimos ahí y de ahí nos cambiamos a otra. ¿A cuál de Los Ángeles te refieres? Porque estuvimos nosotros a una cuadra de la central camionera sobre la avenida Los Ángeles. No, yo ¿dónde están hoy en día? No, bueno, anteriormente no puedo precisar. No, sí, pero fue muy primero en Los Ángeles. muy cerquita donde estaba la Alteña también. Exactamente. Nosotros estábamos ahí de la de Analco a un local. Ahí estábamos en una bodega de unos 600 metros y ahí empezamos. Y luego ya después fue acá donde la maderería, Ajá. así como que ya empezó como a hilar las fechas. Y después ahí se rentaba. Después tuvo mi papá la oportunidad de, en Azucena 446, ahí mismo de la colonia San Carlos, de comprar una casa. Y ahí La tumba, y hace una oficinita chiquita y ya podían entrar los Thornton a cargar. Empieza también con lo de la maquinaria. Y sí, ahí es como baja el crecimiento. Le gustaba mucho el especializado. La maquinaria le gustaba mucho. Yo me acuerdo mucho de su Ecomex, que ahorita pues ya también ya no existe. Se manejaban los tanques y era simpaticísimo mi papá. Porque iba, cuando salía un viaje quitaba las redilas del Thornton o del Rabón. Para poder se iba al patio y a las escobas. Dejaba a mi mamá sin escobas porque él ocupaba los palos. Las estacas para estaquear la carga. No, para subir los cables, porque antes colgaban los cables. Entonces él iba el operador y mi papá atrás con otra persona, con el palo de la escoba, le hacían, sí, como un... Ajá, canalitos. Un canalito, y para subir los cables. Y ya pasaban y ya. Era simpaticísimo cada... Era la guía. Era la guía, sí, porque antes no había... también la instalación eléctrica pues ha ido mejorando también con el tiempo. Sí. Pero hubo mucho tiempo que estaban colgadas, estaban más bajas.
Entonces él tenía, para sacarlos a carretera, tenía que hacer todo ese tipo de maniobras. Bueno, mi papá siempre fue de mucho valor, fue muy aventado y siempre decía, échale valor. Y él le salía y nunca dijo que no. Y siempre eran retos. Entonces tú lo decías, dices, ay, papi, pero mira, pero se las ingeniaba para hacer las cosas. Y ve, Claro. ve lo que hizo de tamaño. Claro, sí. Entonces nosotros todos crecimos con ese ejemplo, siempre de una mamá muy trabajadora, muy responsable, y mi papá también Emprendedor empedernido. Claro. Como, sí. Yo no sé por qué tenía la idea de que tus abuelos en San Luis Potosí tenían un vivero y tu papá movía pero no me decía. Sí, eso fue cuando mi papá tendría alrededor de 14 años. Ajá. Mis abuelos eran floricultores, cultivaban la flor. Entonces para nosotros era una delicia ir y subirte a los árboles y veías las parcelas de flores de colores, amarillas, blancas, rojas. Allá en San Luis Potosí. En San Luis no era Potosí. tan árido entonces, o era Tenían flor que los pozos en aquel entonces, sacaban agua, tenía pozo en los terrenos, entonces podían cultivar la flor. Y tenían una camioneta para reparto. A él el mayor mercado de ellos era la Merced en Ciudad de México. Entonces cada 8 días o cada determinado tiempo juntaban su flor y se iba. Y en una de esas mi papá cuenta la leyenda urbana que a mi papá le gustaba en la noche ir a sacar esa camionetita y hacía sus recorridos y sus viajes y todo, sin que se dieran cuenta. Entonces él sabía manejar. Y resulta que un día que no llega el operador para llevar las flores a Ciudad se de México embotelló. y no hay salida. ¿Y quién crees que salió? Tu papá. Pues claro. Dice Tu que papá estudiaba enfermería. mi papá estudió medicina, hizo carrera también de contador. ¿Cómo le hizo? Yo no sé, pero los títulos están ahí. Medicina no terminó, nomás hizo alrededor de 3 semestres. Ajá. Y también de contador sí se tituló. Pero muy simpático porque no, pues ¿quién lo seca? Pues ya que decía el abuelo Nicho, pues llévalo, porque la flor no puede esperar. No. Y se no echa a eran perder. ni siquiera refrigerados. No, era una camionetita de Una 3, doble 5 rodada. toneladas, sí, de doble rodada, 5 toneladas. Y esa se fue, dice mi papá que no sabe que iba, dice, por Nuestra Señora de la Cuesta para salir de San Luis Potosí. Y todas las canteras esas que que eran. nomás decía, ay, Diosito, ayúdame, Diosito, ayúdame. Y llegó. ¿De ahí salía hacia México o hacia acá? No, de ahí salían, pero él contaba, fíjate que él contaba realmente, ahorita que dices, debió haber salido por Querétaro. Sí. De haber salido pero decía que hay mucha curva. Yo para Querétaro no conozco tanta curva. Bueno, sí, está si hay curvas, claro. A lo mejor esas curvas se refería. Pero yo me acuerdo que él decía que él iba en las curvas y que nomás iba agarrado y ay, Diosito, ayúdame, Diosito, ayúdame. En su primer viaje. En su primer viaje foráneo, ¿cómo ves? Mira. Chiquillo, pues sí, chiquillo. ¿De qué? ¿De 16, 17? Sí, 16 años, sí, chiquillo. Así que dices, bueno. Pero salvó. Qué padres historias, ¿no? Sí, muy bonitas, muy fortalecedoras para nosotros. Y luego se va a San Luis Potosí, Cummins, Scania. Scania también. Y tu papá siempre con maquinaria, ¿verdad? Siempre. Sí, mi papá siempre le gustó mucho la maquinaria, pero vio la oportunidad también de la misma necesidad del mercado, que se empieza a mover ya la carga consolidada, porque primero se hacían los viajes especiales, o juntabas cuando mucho de 2 clientes, medio tortón de uno y medio del otro, y hacías tu viaje. Ahí era ruta abierta. Era era ruta específica. Antes tenías tú que sellar tus guías para tus facturas, tus guías facturas, tus cartas de porte, las tenías que ir a Comunicaciones y Transporte a Ciudad de México a que te las sellaran, a que las perforaran. Sí. ¿Recuerdas aquellas? Acabo de ver unas de Mololo. A mí no me tocó porque yo empecé en el 91, no, ya 90, más 91, pero revisando unas papelerías de unos camiones, me tocó, los papeles más antiguos que he tenido han sido de Mololo. De Mololo. Sí, que era perforada, que era la guía perforada, que había que ir a checar todas las guías allá para poder documentar, que te fueran válidas. Del Nicho, ¿cuándo empieza con tu papá y cuándo se separa? Nicho empieza a muy corta edad, al igual que creo que, que Nicho Pepe. y Arturo. No, Pepe entró más tarde porque Pepe estudió medicina, Pepe ¿no? estudió medicina.
Y Ajá. él y Arturo fueron los que entraron más chicos. Sí, Arturo me decía Y que Rodolfo. lo mandó a Tijuana a hacerse cargo o a Laredo. A Laredo, A hacerse a Nuevo cargo Laredo. a los 18 años. A los 18 años, que fueron a abrir allá. Que Hugo lo fue enseñando a manejar. Ajá, sí. Oye, regresó, se fue mi papá, era el tiempo que iba a abrir sucursales, y que regresa solo mi mamá y Arturo. No, pues allá lo dejé. ¿Cómo que lo dejaste allá? Pues sí, allá se quedó. Y Sí. bueno que salió. Salió Arturo. bueno, salió Arturo, muy visionario, trabajó mucho de la mano de mi papá, entonces le aprendió mucho. Ajá. Él, ¿con qué te digo? Su primer accidente de Arturo que tuvo fue en el taller de Potosinos, que se le ocurrió agarrar un rin, imagínate. Ajá. No, pues se le cayó yo no sé cómo le hizo para levantarlo, imagínate el muchachito lo ligerito que estaba, ¿verdad? Pudo con el rin, pero pues nomás lo levantó tantito y le rompió la uña. Con todo y la botita blanca que traía, Ajá. le rompió la No uña. le llevó el dedo por No, milagro. porque yo creo que la bota le ayudó mucho. Ajá. Que mi mamá siempre fue de la botita blanca, de traernos con la bota blanca, para que amacizar el tobillo, era Sí, costumbre. a todos nos tocaron Ajá. esas Blas o... Ándale, esas, las Mickey, Sí, esas traían las que botas. traían la suela corrida. Ajá, que era para pisar amacizar. bien. Entonces, Arturo, fíjate, sí, fue el que yo lo recuerdo mucho de su primer accidente ahí. Pobrecito, porque lloró, le dolió hasta el alma. Y ya Pero ahí que tendría... 2 años, 2, 3 años tendría. Pues todavía traía botita. Ya sabrás cómo le fue a mi papá con mi mamá, ¿verdad? Porque se descuidó. se descuidó y al muchacho así como es, así crecimos. Bueno, yo conozco a tu papá y a tus hermanos en el 96. En el 96. Llegó a trabajar conmigo Carlos Penilla de San Luis Potosí y él los conocía. Y en esa expo me tocó tratarlos y de ahí nos hicimos muy amigos, tanto que se llevaron un camión moradito, igualito a este que está aquí. Y me acuerdo que te subiste tú, se subió tu mami, y nos fuimos a manejar ahí por la expo, el camión este. Hermoso, hermoso. Sí. Sí. Y no fue para Fletes México-San Luis, fue para Potosinos. Potosinos. Sí, para Potosinos. Pero ahí me tocó conocer la forma tan fácil de resolver los negocios de tu papá. Sí, él no se la complicaba. Yo me acuerdo mucho con mi papá que era para hacer sus cuentas, le empezaba con el operador, ¿no? Decía, a ver, tanto de diésel, tantas casetas, tanto de comidas, tanto para el federal. ¿Se lo queda usted o se lo da él? Tanto. Sumaba y órale, ahí le va. ¿Ya? Ya. No había ni revisión ni... Ni tickets ni había nada. Él sacaba su cuenta, le decía tanto así, tun, ahí está. Usted sabe, ¿se lo da al federal o se lo queda usted? Mi papá ya tenía contemplado ese rubro para los socios de la carretera. Claro que nunca cometían infracciones o andaban trabajando bien porque Claro. era su bono. Ya sabían ellos, sí. Ya sabían, mi papá le decía, ahí está. ¿Lo quiere? ¿Para quién es? Tú dices para dónde... Pero le funcionó muy bien. Le funcionaba muy bien. Los operadores estaban contentos. Tú lo comentábamos al inicio, que los operadores de mi papá le duraron mucho tiempo. Sí, no había cambios. Bueno, a la fecha sigue estando con ustedes dos. Bueno, Hugo es uno de ellos, ¿no? Hugo es que uno aunque de ellos. Está retirado. Saludos, Ajá. mi Hugo. Él nos Sigue, ve muy seguido. todavía sí, y todavía sigue laborando con nosotros. Él se dedica más a la venta. Ya ves, afortunadamente con la vía telefónica, vía Zoom, Teams, todo, él sigue manejando sus clientes y Sí. sigue todavía con nosotros. Sí, lástima del cigarro que me lo Que es afectó. Sí, hombre, que el COVID le llegó a dar Sí. esta parte que tuvo que retirarse. Lo he invitado, pero me dice, con el COVID no puedo, pero sería un lujo porque es una Biblia. Sí, claro. Yo trabajé 2 años con él en el taller y era impresionante. Sí. Impresionante cómo teníamos un problema diciendo, yo vi un diferencial de estos, háblale tal, ahí va a estar la funda y te debe de costar tanto y en 4 horas tenía resuelto el Sí, problema y el sí, camión en la carretera. Sí, y rápido sí se solucionaba todo muy, muy fácil. Sí, era gente con un Muy hábil. oficio muy, muy grande. Me Sí. acuerdo
que yo creo que de los que más le absorbió Hugo Ledesma. Así es. Lo trajo pegadito Ajá. mucho Hugo, tiempo. yo creo que llegaría con nosotros a los 17 años, muy chico. Hugo Ledesma. Hugo Aguilera. No, Hugo Ledesma llegó con nosotros ya en las prácticas de la carrera de ingeniero industrial, que fue su debut ahí, ya sabes, ser el talachero de Hugo, porque pues cuando sales de la universidad, pues te los talacheas, los exprimes, órale. Y por eso aprendió muy bien Sí. Ledesma. Sí, tenía la- muchas horas banqueta y el otro pues todas las del mundo. Claro. Todas las del Entonces mundo. por eso congeniaban muy bien, porque Hugo también, pues muy listo, o sea, lo veía, sabe lo que yo no tengo, y aprendía y se fortalecieron mucho. Sí, fue bueno, el valiente también es, ¿cómo se llama? También es discípulo de Hugo. De Hugo. De Hugo, sí. Sí, ¿no? Tanta gente que ha pasado y que ha ido, bueno, y todo lo que yo me lo estoy guardando para otro programa, Ajá. de ya el progreso, cómo fue creciendo y cómo se fue acoplando Potosinos de los cambios que ha tenido, ¿no? Y a dónde está hoy en Claro. día, cómo se han ido armando. Pero ahorita, hablando de los equipos, me acuerdo mucho del área administrativa, del área de ventas y en el taller, que es donde yo ahí veía mi fortuna, porque me daban la oportunidad de recibir los Volvos y cómo los hacía batallar a los que operaban a Lugo, porque, oye, tú querías una pieza y la encontrabas en la farmacia, en el Superama, tanto de Kengur como de Cummins, ¿no? Ajá. Y en las otras marcas, pues todo era problema. Sí. Entonces, ahí me pasé yo muchas horas y aprendí que entre más te exigen, más te enseñan. Así es. Y eso me sirvió a mí mucho porque tuve que aprender más del camión y de cómo hacer rápido el trabajo. Sí, claro, de hacerte, sí, porque acuérdate que un camión parado, pues no debe de estar, ellos son para andar en circulación. Sí, yo entiendo que si te sacas hoy la lotería, vas y te compras 10 camiones, lo más seguro es que los acabes devolviendo, ¿no? Porque el negocio no está en comprar el camión, sino Es en en la saberlo. logística de mantenerlo. De mantenerlo circulando. Sí. Y a ustedes les llega por parte de padre y por parte de madre. O sea, y además, entonces, ustedes serían tercera generación por parte de tu mami. De mi mamá y segunda por parte de mi papá. Ya los hijos están trabajando. Ya están trabajando ya. Está, Diego ajá, y Rodrigo Ajá. de Alejandro, que son los mayores. sí, Azul también. Azul ¿no? también está trabajando, que es la única mía. Ajá. También está trabajando ya. Entonces, ahí van. Ya van, poco a poco, Sí. ahí van. Del les va Rudy no gustando. puede porque, bueno, empezó tarde igual. Ese Rudy, no, el pobre Nico acaba de cumplir 7 años. Le falta un poquito, pero le gusta. Le gusta mucho ir. Entonces yo creo que esa es la parte de irlos encaminando a que vayan yendo. Qué Ahí. padre. Pues esto de que nos hayas compartido de Porteadores es muy padre porque aunque es una empresa que cada vez se ve menos, como dices, se ha ido. Además, tus tíos qué edad tienen y que siguen operando Siguen la operando empresa, todavía, ¿no? sí. Ellos trabajan mucho con la aceitera. Ajá. Entonces, cuando los ves ahí formados, los azulitos ahí, pues son ahí. Van al Pacífico, van a Obregón, se traen la harina de allá, de la harinera, y hacen unas su combinaciones. circuito. Sí, hacen De su tus circuito primos también. nadie está. No, de ellos no, fíjate, no, nomás Arturo, el hijo de Chuy, está con nosotros también en el área comercial. Pero no él con- nada que ver de conducción, no, porteadores. de porteadores no. No, nomás están ellos ahí. Sí, pues Pero ahí va. suele suceder. Yo platico, mi papá, arquitecto, 6 hijos, intentos de arquitecto. Bueno, Mauricio sí se tituló, yo fui intento, me quedé en el camino. Ajá. Pero a final de cuentas nadie siguió nada se hizo y hubo un momento en que cerró. Y ya, todos estamos en otras Actividades, áreas. Yo, áreas. claro, el más decente, yo vendo camiones. Ah, claro. No cualquiera. No, y fíjate que realmente también yo reconozco que mi papá siempre le dio mucho apoyo a mi abuelita, a mi mami Lali,
porque ocupaba refacciones y iban a buscarlas. A veces se nos ausentaban todo el día. Le decía, mi papá le decía mal y manotas, porque Ajá. decía que lo que tocaba era bueno. Y entonces muchos se apoyaban en la búsqueda de refacciones, iban que una máquina que ocupaban algo, se iban a los alrededores hasta que la conseguían. Y es que en ese tiempo tenían que resolver todo. Porque aparte acuérdate que también que no teníamos una comunicación como la que tenemos hoy. No había ni Nada, celulares. no, y los teléfonos fijos, imagínate, ¿tú crees que el mecánico iba a estar contestando el teléfono estando allá en la operación existía. arreglando? Claro que no. No existía Tenían esa- tenían que ir a buscar todas las refacciones que requerían, tenían que irlas a buscar al piso. No era como ahorita, que yo nomás me meto y digo, ahí está este No, número, todo, tú, y ya. tú te puedes meter hasta el almacén de tu proveedor Y ya lo tengo. pedirlo. Ya, así lo hay ahí está, viene. Y ya, nomás le clic y ya. Como el, Por Potosí nos llega. como decían, como el flan flambi, ¿no? Haces clic y ya, Ya llega. salía el flancito. Oye, pues qué padre, qué importante. Y fíjate, todo lo que te tocó desde el transporte regulado al cambio. Sí. Ahí ustedes tuvieron un buen contador, Martiniano. Estuvo Martiniano con nosotros. Entendió muy rápido de cómo transportar del transporte regulado al transporte competitivo. Sí, a cuando abren ya las rutas, Sí. que es aquí donde pues todos aprovechan, todos los compañeros tuvimos crecimiento y nosotros tuvimos el No crecimiento. todos, hubo empresas que ¿sí? ya no están. Hubo por ejemplo, porteadores, más para arriba estaba Transportes Progreso. Mercurio sí está todavía, ¿no sabes? No, a mí ya no me tocó. Progreso todavía me tocó irlos a ver. Michoacanos. ¿Quién más te puedo decir? Así de empresas que ya no siguieron. Hay otras que todavía están, que fueron muy importantes y siguen siendo, pero no se ven tanto como antes, los de Alesa, los hermanos Cermeño. Hay muchas empresas, pero el estar actualizándose y estar vigente, pues es bueno. Claro, pero además tú también te das cuenta del crecimiento de la industria, porque cuando sales a carretera siempre ves una línea nueva, que yo por lo menos me toca. Ya sea para que vaya al noroeste o al sureste o al centro, siempre veo una línea nueva. Sí. Y dices, qué padre, porque esto está creciendo, esto sigue. Sí, hay mucha gente que dice, no, que le vaya mal a la competencia, no. Que nos vaya Ya bien. que le va mal a una marca, le va mal a las A otras. todos, sí, claro. Y eso te da gusto. Dices, esto está creciendo. La gente sigue apostando al transporte. No, y es que todo se mueve por transporte. Y así vamos a seguir. No nos van a dejar otra. No. Pues, Lili, invitadazos a otro programa, Gracias, ¿no? pues, cuando gustes, para estoy a la platicar orden. ahora sí de qué estamos haciendo. Muy bien, te agradezco. Vamos a- Te agradezco mucho No, la no, invitación. no. Me siento muy honrada y bueno, más que nada del platicar de las cosas familiares que de repente como que uno las va como dejando, las traes en el corazón, pero como que no es tan fácil platicarlas, ¿verdad? No se presta muchas veces la parte esta y gracias por esta oportunidad. No, te voy a platicar algo. Hay cosas que se deben de quedar porque todo se mueve por transporte. Yo creo que el 90% de todo lo que traemos puesto se movió por camión. Sí. Lo que comemos, pues el 100%. Entonces, las nuevas generaciones tienen una manera muy fácil de encontrar las cosas. No quiere decir que esté mal, es una ventaja. Uno que aprende a usar a San Google, como le dice la mayoría, puedes encontrar cosas del pasado. Pero también es bonito ir platicando de cómo fue la variación, ¿no? Claro. Para que entiendan y se puedan tener un punto de partida de cómo aquello que se llamaba, yo cuando leí la primera vez que ya cuando se empieza a reglamentar el tráfico en la Nueva España, había caminos de herradura. Y yo decía, bueno, ¿Qué es un camino? ¿y qué es eso, no? Y un día estaba platicando con Alfredo Cárdenas, otro almanaque del transporte. Le dijo, oye, compadrito, fíjate que oí este término. Me dice, ay,
No te digo el complemento del AI. Pero ahí van. Ahí va. Ahí van los de Me 4. dice, herradura quiere decir que eran los Vacunas. de caballos, Ajá, sí. de burros, de bueyes, y eso es un camino de herradura. Esos caminos que Eran con los que para- iban ajá, carretas, para luego los se animales. convirtieron en las carreteras. carreteras. Entonces, pues va aprendiendo uno de cuando te va pues buscando la historia y conforme vas teniendo años, pues vas buscando más historia, ¿no? Claro. Entonces, el chiste de dejar Y vas esto en acumulando. este podcast es que la gente sepa que junto al Hotel Carton, atrás de donde está el Walmart, Así es. había mucho transporte antes. Ahí ya acababa Guadalajara, ¿no? De la Alemana, de donde está el Aranzazú y Revolución y San la Miguel. Calzada, ajá. Desde ahí ya todo esto eran terrenos todo y ahí bueno, estaban los tanto patios. Que ahí era la antigua central camionera por lo mismo, por toda la oportunidad que había para el transporte pesado. Sí, y las que era vías todo del el tren área. llegaban para allá. Llegaban ¿no? para allá, era todo el área ahí, Sí. todo el área del transporte. Ahí a mí me platicó uno de las gentes con las que yo trabajé. Ahí empezaron los Solana, con Casa Solana. También, ¿verdad? Sí, ahí estaba también la primera gasolinera de la abuelita de Héctor Marcosián. O sea, vas hilando de cómo era la vida en los ayeres y hoy cómo se ha ido moviendo y cómo se va echando para afuera todo y Claro. no puedes ir en contra del crecimiento. Entonces, que sepa que todo lo que había por ahí era donde empezó el transporte, Sí, ¿no? y por eso ya ahora sí lo regularizaron para que ya no entre tanto, que no sea tanto más. Todavía permiten, que es lo bueno que nos permite todavía seguir ahí. Sí, yo les comento que tiene que haber una convivencia, lo hago en la casa, porque pues tu casa la tienes en la entrada allá en San Agustín, y cuando vienes pues siempre hay mucho tráfico. Ahorita que nos cerraron el camino Real a Colima es insoportable el tráfico, pero tiene que haber la simbiosis de camiones y carros, porque si no sería carísimo el mover los alimentos. Imagínate desconsolidarlo en pura camionetita, el riesgo de robo, cómo mantienes las cadenas de frío. Claro. Entonces no puedes llegar a abastos si no dejas el transporte, ¿no? Así es. Entonces hay que seguir conviviendo de esta manera, de una manera civilizada unos y otros. Así es. Pero 1000 gracias. No, al contrario, gracias. Aquí el programa sale en YouTube. Ojalá y nos den el like y suscríbanse al canal para seguir con este programa. No, hay que verte, te vamos a seguir viendo. Nos vamos a seguir viendo. Nos vamos a seguir porque viendo, ya vamos es a estar un ahí. programa de siempre tener invitados. Gracias. Y es un lujo empezar con la participación de mujeres en el transporte y además que son muchos años. No que tengamos muchos años, son muchos años porque pues empezaste pues desde que como dijiste, tu carriola era Kenworth. La de tu hermana era Autocar, ¿no? Ajá, claro, Pero- bueno, aquel entonces, acuérdate también de que, bueno, mi papá traía muchos carros, el Mac traía muchos, el Peter, aquellos... Los Fiats, los sí. Brigadiers. Y luego los perros se llamaban igual, tenía un perro Macario, tenía un perro Pedro. Les ponían nombre a los camiones. Y les ponía nombre a el yo Macario. me acuerdo, mi tío Beto le puso la tía Loris y yo no sí. sabía por qué. Luego conocí a un sobrino de la tía Loris porque le pusieron así al camión, ¿no? Pero había Por que algo explicar. por algo sería. Exactamente. Pues muchas gracias. Espero que contrario. hayan disfrutado este podcast como yo y nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias.